Bienvenidos a Capilla de Fe, donde la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quisiera que en este momento pongas tu mano en el pulso. Cada vez que tu corazón late, 2 personas mueren en el mundo. Al terminar este tema, habrán muerto más de 3.600 personas. Al finalizar el día, más de 150.800 personas como promedio. Y al finalizar el año, más de 55 millones de personas pasarán al descanso. Tanto sufrimiento, tanto dolor, lágrimas, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Este es el tema que en esta oportunidad vamos a estudiar de la palabra de Dios. Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Hoy, al terminar el día, Él habrá tenido que asistir a más de 150.000 funerales y no perdió ninguno de ellos, porque Dios sufre cuando nosotros sufrimos. El Padre sufre porque Dios sabe por experiencia personal lo que es perder a un ser querido. Cuando Él perdió a su hijo, su único hijo, allí en la cruz del Calvario. Dios nos ama y Dios nos comprende. Y nos preguntamos como el patriarca Job, ¿qué nos dice en Job capítulo 14, versículo 14? Y antes de leerlo, los invito a que en este momento inclinemos el rostro donde estamos allí para orar. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra en esta hora. Ven a nuestros corazones y explícanos este importante tema en el nombre de Jesús. Amén. Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Hay vida después de la vida? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Volveremos a vernos con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué es eso de las apariciones? ¿Hay alguna explicación bíblica? ¿Qué ocurre con el alma? ¿Saben algo nuestros muertos, nuestros amados muertos? Yo quiero decirles que no voy a estar predicando algo nuevo en esta oportunidad, sino que es algo que ha estado en la palabra de Dios por siglos, pero que no todos están dispuestos a escuchar la voz de Dios y dispuestos a seguir la luz que Dios trae en su palabra. Quiero advertir además que es un tema bastante sensitivo, pues todos nosotros tenemos seres queridos que están allí en el cementerio. Y no voy a hablar de algo nuevo, pero algo que la palabra de Dios nos habla y nos trae esperanza. Quiero decirte, hermano y hermana, que este tema cobra un significado muy especial. Es quizás el tema más mal comprendido. Es el tema que, por ser mal comprendido, el enemigo tratará de engañar a millones. Hay 2 grandes engaños a través de los cuales el enemigo ha de entrampar prácticamente la humanidad entera, y uno es referente al falso día de reposo y el otro al tema que vamos a estudiar en esta noche, en esta oportunidad. Y yo quiero decirte que Dios es claro en su palabra referente a qué ocurre cuando una persona muere. Las grandes preguntas de la vida están respondidas en el gran libro de Dios, que tiene las grandes preguntas, las grandes respuestas a nuestras preguntas. En cierta oportunidad asistí a un funeral donde una familia era de una fe religiosa y otros eran de otra fe religiosa. Así que fueron invitados 2 predicadores de diferente fe. Uno predicó de acuerdo a lo que la tradición popular enseña, de que ya está en el cielo, nuestro hermano ya nos está mirando, así que no lloren. ¿Para qué sufrir si Él está ya con Dios, pasó a mejor vida? Por lo tanto, tenemos que alegrarnos porque Él está aquí mirándonos. Luego vino el otro predicador y basado en la palabra de Dios dijo, los muertos nada saben. Por lo tanto, nuestro hermano está descansando y tenemos que tener la esperanza, la certeza de que ha de abrir sus ojos cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos en la mañana gloriosa de la resurrección. Y amigos, debo decirles que la gente quedó tan confundida. ¿Dónde estaba ese ser querido? ¿Si estaba allá en el cielo o estaba allí en la tumba? Y yo debo decirles que yo hubiese estado igualmente confundido si no supiese lo que la palabra de Dios dice. Pero Dios es claro referente a esto. Vayamos a la Biblia. El libro de los comienzos, el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7.
nos dice nuestros orígenes. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en un ser viviente. Presten atención, aquí dos elementos se unen. El polvo de la tierra, del cual está hecho el cuerpo. Nosotros somos hechos de los mismos elementos que están en el polvo de la tierra. Somos como la sandía, mayor parte agua. Más del 75% de nuestro cuerpo es agua, pero tenemos calcio, tenemos minerales, tenemos hierro, tenemos magnesio y tantos otros componentes que el Señor tomó esos elementos de la tierra, le dio forma. Yo no creo que el Señor hizo allí un muñeco de barro o de lodo, porque la Biblia dice que hizo un ser a su propia imagen. Lo hizo de carne y hueso, de los mismos elementos del polvo de la tierra, pero le faltaba algo. Dice que sopló en su nariz aliento de vida, soplo de vida, y los dos elementos se juntaron y llegó a ser una persona, ser viviente o alma viviente. Las tres palabras son sinónimas, ser, alma o persona viviente. Vean, mis amados, que Dios no le colocó un alma a la persona, sino que unió dos elementos, el polvo de la tierra más el aliento o espíritu de vida, y los dos juntos entonces dieron un alma viviente. Mis amados, Dios es claro referente a esto. ¿Y por qué es importante que nosotros comprendamos esto? Es importante porque a menos que comprendamos esto, estaremos a la merced del enemigo para los mayores engaños que él tiene preparado aún para aquellos que son escogidos, como dice el Señor en su palabra. ¿Saben? La muerte es el proceso inverso de acuerdo a la Escritura. Nos dice el libro de Eclesiastés, nos dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 lo siguiente. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, los dos elementos se separan. No había vida antes que se juntaran, no existía la persona. Ahora se separan, el aliento regresa a Dios, ese espíritu, esa energía, y el cuerpo se va desintegrando, y a medida que los años van pasando, se va desintegrando y volviéndose al polvo, y aquí se cumple lo que dice la Escritura. ¿Y por qué sabemos que no hay algo que sigue viviendo? Porque no existía antes de ser creado, y tampoco va a existir después que ha muerto, porque cuando se juntaron los dos elementos es que hubo vida, y al separarse nada más existe. ¿Sabe? El apóstol Santiago habla acerca de esto en otros términos. Santiago capítulo 2, 26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es esto que el espíritu regresa a Dios? Allí está nuestra confusión. ¿Cómo regresa ese espíritu a Dios? Porque a veces pensamos que espíritus son cosas que andan flotando por allí. ¿Regresa a Dios en forma pensante? ¿Regresa con ojos, con vista, puede hablar? No, hermanos. Porque ¿qué ocurre con la parte con la cual pensamos? Nuestro cerebro se desintegra, regresa al polvo, es desintegrado con el tiempo. Nuestra boca, nuestros ojos. Por lo tanto, lo que regresa a Dios es esa energía que Dios sopló y dio vida, eso es propiedad de Dios. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Supónganse que usted tiene allí en su casa un bombillo, un foco de luz. Allí está ese bombillo, esa lámpara inerte, le falta corriente eléctrica, le falta energía. En el momento que usted prende la llave o enciende la luz, allí hay luz en toda la casa. Y en el momento que corta esa energía, entonces uno pregunta, ¿a dónde se fue la luz? ¿Hacia dónde? Y la verdad es que no hay respuesta, sencillamente deja de ser, ya no existe. Es como si yo tomase este púlpito, que está hecho de madera, de tornillos y algunos clavitos, y empiezo a desarmarlo por sus partes. Ahora es un púlpito, pero cuando yo lo desarmo, tengo nada más que tornillos por un lado, tengo clavitos por otro y tengo madera ya amontonada, y pregunto, ¿dónde queda el púlpito? Sencillamente deja de ser, no existe más, y así es la vida del ser humano, ya no existe más. Mis amados, Dios es claro referente a esto en su palabra, y lo presenta vez tras vez. Y ahora la pregunta es, ¿saben algo los muertos? ¿Sabe algo quien ha muerto? La palabra de Dios también nos responde, y aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, nos dice así la palabra de Dios.
Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cuánto saben los muertos de acuerdo a la Escritura? No saben nada, porque la Biblia dice los muertos nada saben. Oh hermanos, ¿cómo podríamos hacer para que esta verdad quedase grabada en nuestros corazones? Que es palabra de Dios, no es palabra de ser humano, que los muertos nada saben, que no podemos hablar con ellos, no podemos comunicarnos con ellos, que nada más existe después de la muerte. Hace años atrás, en el tiempo cuando los que se encargaban de las radios, les llamamos disc jockeys, o las personas que trabajaban en la radio en el tiempo cuando trabajaban con discos de 78 revoluciones, algunos de ustedes se acordarán, tal vez las generaciones más jóvenes no saben qué es eso de un disco de revolución porque ahora es todo CD. Bueno, eran discos de 78, después aparecieron los de 45 revoluciones, luego de 33 y media revoluciones llamamos LP o los long play, larga duración, ¿recuerdan? Bueno, era como un CD de este tamaño. Y allí tenían dos bandejas. El encargado de la radio dijo, bueno, hay un programa religioso, a mí no me interesa mucho, así que me voy a fumar un cigarro afuera. Colocó el disco en un plato y allí comenzó la música. Y allí la bienvenida por el orador dice, amigos, bienvenidos a otra serie más de estos importantes temas bíblicos. Nuestro texto de hoy está en Eclesiastés 9, 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y el disco estaba rayado allí en esa parte. Y comenzó aquel disco cuando el operador ya había salido para afuera. Los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben, mas los muertos nada saben, mas los muertos nada saben. Y así estuvo sonando por 5 minutos ese disco rayado. Y cuando empieza a sonar el teléfono en la cabina del operador, el operador dice, bueno, ¿quién será llamando a esta hora de la madrugada? Y fue a atender y alguien le contesta, dice, caballero, quiero decirle con toda seguridad que nos ha quedado bien claro de que los muertos nada saben, porque hace 5 minutos estamos escuchando exactamente el mismo mensaje. Amigos, ¿cómo podemos hacer para que el Señor grabe esta verdad y quede grabada y repetida para que nunca nos olvidemos lo que dice el Señor en su palabra? Los muertos nada saben. Oh, porque es importante que yo sepa estas verdades. Porque el enemigo de las almas, a través de este engaño, haciendo pensar que hay algo que sigue viviendo después de morir, va a entrampar a miles y miles de personas. Y Jesús ha puesto en su palabra claramente establecido para que nosotros sepamos qué ocurre cuando una persona muere. Si tú y yo no tenemos claro en nuestra mente qué ocurre cuando una persona muere, déjame decirte, todas las demás doctrinas bíblicas van a caer una por una como por efecto dominó. Y déjame darte un ejemplo. Si una persona murió y ya está con el Señor, entonces ¿para qué va a regresar el Señor? ¿Para qué una segunda venida y ya tiene la recompensa? La palabra de Dios nos habla acerca de un juicio previo al advenimiento donde cada caso va a ser decidido para vida eterna o muerte eterna. ¿Qué sentido tendría un juicio entonces si ya cada uno tiene su recompensa y ya está con el Señor o si ya se está quemando? Yo quiero leerte 3 textos bíblicos en esta hora del libro de los Salmos. ¿Sabes que el libro de los Salmos era el antiguo himnario del pueblo de Israel? Y allí encontramos que eran repetidos y repetidos los mensajes aquí en este himnario que es el libro de los Salmos. Y Salmo 6:5 dice de la siguiente manera, porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol, ¿quién te alabará? Y tenemos más adelante en Salmo 115:17 y nos dice lo siguiente, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y otro texto más, Salmo 146, 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento, vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sabes? La Biblia menciona más de 1600 veces la palabra alma, y ninguna vez dice que el alma es inmortal. Porque todos somos pecadores y todos morimos y nada existe más allá de la tumba. El único que es inmortal es Dios. Y hay varios versículos, pero vamos a leer uno de ellos. Primera de Timoteo, dice así la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible. El único inmortal, ¿quién es? Dios. Los seres humanos son mortales. Ahora la pregunta, ¿de dónde viene la teoría de que el alma es inmortal? Oh, hermanos, es muy antiguo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos allí los orígenes de esta gran mentira de que hay algo que sigue viviendo después de morir. El libro de los comienzos. Dios había dicho en Génesis 2, 17 lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y el capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y aquí está la primera mentira. Dios dijo: moriréis. El diablo dice: no moriréis. Y Adán y Eva creyeron a la mentira del enemigo. Y la pregunta es: ¿murieron Adán y Eva? Por supuesto que murieron. Por lo tanto, el enemigo es un mentiroso. Y eso, mis amigos, es justamente lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente: ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo triste es que muchos cristianos están creyendo hoy la teoría o la mentira de Satanás, que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Y el Señor dice: los muertos nada saben, nada existe más allá de la tumba. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. Los antiguos habitantes de Babilonia, esa era su doctrina básica, de comunicarse con los muertos. Esta doctrina pasó a los griegos la difundieron a través del imperio helenístico a todo el imperio griego, y esa misma idea entró al mundo romano. Y luego, cuando llegó Constantino, el gran emperador que mezcló el cristianismo con el paganismo, él trazó el puente y todas estas ideas entraron en una época cuando era muy escasa la escritura, y los paganos entraron con sus ideas y fue absorbida por la iglesia de que algo sigue viviendo después de morir. Dice el gran historiador William Gladstone, lo voy a citar aquí en las notas: la doctrina pagana de la inmortalidad del alma humana entró por la puerta trasera de la iglesia en una época cuando se mezcló el cristianismo con el paganismo. Esto fue alrededor del siglo IV y el siglo V. Oh, si los muertos nada saben, entonces usted preguntará: ¿y qué explicación dan para las apariciones? ¿Qué es eso que aparece allí una virgen llorando? ¿O allí aparece un Cristo sangrando? Hermanos, la palabra de Dios nos da una respuesta clara referente a esto. Acuérdense que la gran serpiente antigua es capaz de transformarse en cualquier cosa y hacer cualquier milagro, por decir así, con tal que la gente crea que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Recuerdo hace unos años atrás, cuando vivía en el sur de Texas, se anunció por la televisión. Yo recién estaba llegado a esa comunidad, había arribado a esa comunidad, y aparece en las noticias un titular: Jesucristo se ha aparecido en una tortilla, el rostro de Jesucristo en una tortilla. Y a mí me llamó la atención, y yo quiero ver, no me quiero perder esto. Así que al final de las noticias pasan allí que una dama estaba cocinando su tortillita, allí al momento de dar la vuelta, mira así, y claro, se había quemado un poquito y con mucha imaginación parecía el rostro de una persona, y dijo: es el rostro de Jesucristo. Amigos, cuando eso fue anunciado, miles y miles de personas se volcaron hacia ese pueblito para adorar esa tortilla. Y gente viajó de Europa, y gente viajó de diferentes partes, de diferentes países, para adorar esa tortilla. Yo quiero decirte, Jesús no se manifiesta en tortillas, Jesús no se manifiesta en vírgenes que lloran, Jesús se manifiesta en su sagrada palabra. Esta es la palabra de Dios que nos habla. Y aquí el Señor es que está hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Bien, ¿qué nos dice Dios en cuanto a esto? Pues déjame decirte algo más antes de abrir la palabra de Dios nuevamente en otro texto clave. Sí, cuidado jóvenes, una palabra a los jóvenes. Hay algunos que entran en este terreno del ocultismo, el terreno sobrenatural, con la tabla Ouija. Otros con juegos aparentemente inocentes como Dungeons and Dragons. Cuidado, es como abrir el corazón y el alma para que el enemigo empiece y tenga posesión en nuestras vidas. Debemos apartarnos porque los muertos nada saben. Sabemos nosotros que vivimos en un mundo donde los demonios del mundo sobrenatural luchan contra los ángeles de Dios.
pero son vencidos porque por cada ángel maligno hay por lo menos 2 ángeles de Dios. Eso nos dice la Escritura. Mis hermanos, Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 nos dice la palabra de Dios, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y aquel mismo que se transformó en serpiente allí en el jardín del Edén es capaz de transformarse en cualquier ser con tal de engañar. Oh, yo quiero contarte lo que ocurrió hace unos años atrás, allí en Pensilvania. Allí vivía la señora Reynolds, juntamente con su hijo, Dwight. Era su único hijo. Dwight fue reclutado para ir a la guerra de Vietnam. Y allí su mamá le hizo prometer, ella una fiel cristiana, asistía fielmente a la iglesia. Le hizo prometer, Dwight, promete que me vas a escribir cada semana. Mamá, te lo prometo. Y allí comenzó él a escribirle cada semana y ella recibía las cartas y seguía orando, gracias Señor porque le has protegido. Un día las cartas dejaron de llegar. Y llega un jeep del ejército allí con una bandera y ella, temiendo lo peor, abre la puerta y el oficial la saluda y le dice, señora, lo siento. Y allí le entrega la bandera y el telegrama. Su hijo ha sido perdido en batalla, missing in action, perdido en batalla. La señora prorrumpió en un llanto. Señor, yo te pedí que tú protejas a mi hijo. ¿Por qué, Señor? Ahora voy a quedar sola. Y allí su fe comenzó a tambalear. Amaba tanto a Dwight que quería hablar con él, quería verlo, quería estar con él. Una vecina suya se enteró y le dijo, vecina, ¿por qué no viene? Estamos teniendo una reunión allí en nuestros hogares y nosotros hablamos con nuestros seres que han muerto. Y enseguida se acordó lo que dice la palabra. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Y ahora, esta señora dice, sabe, a la semana siguiente, su hijo Dwight apareció y él está bastante ofendido porque usted no quiso ir a hablar con él. La señora empezó a desesperarse. Así que hizo una cita y fue la semana siguiente y allí encontró un grupo de personas a media luz y estaban allí hablando en términos muy bajos y allí se aparecen diferentes figuras. Y ahora se aparece allí una figura parecida a la de Dwight y la señora comienza a hablar. Era Dwight, no había duda, porque ahora estaban hablando cosas que ellos solamente esos dos conocían. Mis amigos, allí pasaron 2 horas hablando. Luego hicieron una cita para la siguiente semana y así cada martes estuvieron ellos hablando por 2 semanas con ese supuesto Dwight. Un día viernes suena el timbre en la casa y allí abre la puerta la señora y es Dwight en carne y hueso que se había aparecido, mamá, y enseguida que Dwight abre los brazos la señora retrocede y dice, Dwight, hoy no es el día de reunirnos, ¿qué haces aquí? Hoy es viernes, mamá, ¿de qué estás hablando? Entonces comenzó él a contarle lo que había pasado. No había muerto Dwight, se había perdido él y su pelotón allí en la batalla, su comando. Ya habían sobrevivido, pero cuando llegaron a la base ya los habían dado por perdidos, lo habían dado de baja y dijeron, bueno, ya los dimos de baja, así que ahora váyanse todos de regreso y los enviaron aquí a Estados Unidos. Y Dwight ya aparece y ahora la señora queda pálida y dice, entonces, ¿con quién es que yo he estado hablando todos estos meses? Oh, mis amigos, espíritus de demonios capaces de transformarse en lo que sea, con tal de engañar y hacer creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Hay gente que va a consultar la palma de la mano, los horóscopos no salen, no empiezan el día sin consultar a ver qué le dicen los astros. Hermanos, si queremos saber el futuro, vayamos a la palabra de Dios. Solamente Dios conoce el futuro con toda certeza. Podríamos hablar mucho más de este tema. Es un tema muy extenso. Pero quiero decirte que hoy, aunque los muertos nada saben, muy pronto sucederá algo muy, muy importante. Pero déjame recordarte esto. No ocurrirá sin que antes el diablo siga con su engaño. Dios dice, moriréis. El diablo dice, no moriréis. Dios dice, segunda venida, todo ojo lo verá. El diablo dice, no, es un rato secreto. Dios dice, es el sábado del día del Señor. El diablo dice, no, es otro día, es el primer día de la semana, es el domingo. Dios dice, el bautismo es por inmersión. Dice, no, es poniendo unas gotas sobre la cabeza. Dios dice, la salvación es por la gracia. Y la gente dice, no, pues es por las obras, es por mis méritos. Oh, mis hermanos, el día llega muy pronto, cuando Jesús vendrá por segunda vez. Y ha de abrir las tumbas de aquellos que están descansando, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, aunque el que esté muerto y cree en mí vivirá.
Mis hermanos, el día se acerca, cuando el cielo se ha de abrir. Y dice la Escritura que vendrá como una pequeña nube negra al comienzo, allá en el este. Menciona el lugar geográfico de regreso de Jesús. Y vendrá y será más y más brillante. Y será Jesús con sus millones y millones de ángeles, que vendrá para buscar a sus hijos, aquellos que hicieron un pacto con Él, aquellos que decidieron aceptarlo en sus vidas, seguir el plan de Dios para sus vidas. Y entonces, aunque estén allí muertos en sus tumbas, el Señor Jesús les dirá, no ven de allá arriba, o sal de por allá, o bájate de allá. No, dirá, despertad, despertad, moradores del polvo. Y allí será esa gran resurrección. Esas tumbas se abrirán, mis amados. Nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos. La gloriosa esperanza de regreso de Jesús y de la mañana gloriosa de la resurrección. Esas tumbas que por años han estado cerradas, ahora saltarán como palomitas de maíz, como popcorn, como pororó allí. Y ahora se levantarán los hijos de Dios incorruptibles para ya nunca más mirar la muerte. ¿Saben? La palabra de Dios nos dice esto con toda claridad. Y el apóstol Pablo se le mostró en visión. Y él lo describe de esta manera en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados, nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos. Por eso tenemos que mirar con fe y con certeza la venida de nuestro Señor Jesucristo como la esperanza gloriosa, cuando se han de resucitar nuestros seres queridos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, para que tengamos viva esta esperanza bendita. Consolaos unos a otros con esta bendita esperanza. Amén.